Carne artificial, insectos, ¿cuál será la comida del futuro cuando superemos los 9,000 millones de habitantes en el planeta? La Compañía Nacional de Ópera inicia temporada con grandes piezas que nos van a dejar un muy buen sabor de boca. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo aquí de nuevo. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, como siempre, un placer saludarlos. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y vamos a comenzar con el que ha sido el tema en estos días, que es fundamental volver la mirada. Efectivamente, porque temas como la lucha por evitar la extinción de las lenguas o los derechos lingüísticos están en la mesa de discusión. Todo esto en el marco del Día de la Lengua Materna. Promotoras culturales y artesanas compartieron sus experiencias y reflexionaron sobre la importancia de preservar las 68 lenguas maternas que existen en el país. Durante la mesa de diálogo que se transmitió por las redes sociales de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Ser indígena es un orgullo sentir eso, ¿no? De pertenecer a una comunidad indígena, hablar su lengua indígena, su lengua materna, tener sus usos y costumbres. Eso creo que es lo más importante y que se sientan orgullosos cada uno de ellos. Durante la mesa titulada Lenguas Maternas, Salvaguardia y Derechos, se abordó la discriminación como uno de los factores que evitan que las nuevas generaciones se interesen por continuar con las tradiciones. Hay muchos ahorita niños que en las comunidades que no quieren hablarlo porque les da pena así en frente de otras personas. En las comunidades se trabaja en conjunto para evitar que se extingan. Por ejemplo, en Sonora se realizó un diccionario de lengua cucupá, la cual no tiene escritura y se comunica a través de sonidos. Para nosotros sí está un poquito más difícil porque sí se ha querido hacer un diccionario, ¿no? Pero ese diccionario que se hizo no está como que cualquier persona lo pueda leer porque no da el sonido. Al cambiar un poquito el sonido que uno hace, pues ya está diciendo otra cosa. Mientras que en Chihuahua están pensando en difundirla a través de actividades lúdicas. Un juego didáctico, como dicen, me gustaría que hicieran de esos para que llevaran las comunidades, para que los niños aprendan. Esta actividad se llevó a cabo con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna. Me gustaría que ellos también entendieran que pues es bonito hablar el idioma y pues tener todas sus vestimentas y seguir las costumbres como nos dejaron antes los antepasados que nos dejaron todo eso. Noticias 22, Óscar Cortés. Y no nos alejamos del tema. Efectivamente, porque el séptimo arte también se suma a la preservación de nuestras lenguas originarias. Este 21 de febrero arranca la cuarta muestra de cine en lenguas originarias, que pretende convertirse en una mirada a la diversidad cultural y lingüística de México. En esta ocasión, al igual que en ocasiones anteriores, vamos a llevar las películas a sedes presenciales de todo el país, a varias televisoras del país y a la plataforma Filmin Latino. Durante 6 días se realizarán 190 funciones en 36 sedes presenciales de 16 entidades de la República Mexicana. Además, se llevarán a cabo 260 transmisiones en 25 televisoras de todo el país, incluyendo Canal 22 y MX Nuestro Cine. Y los títulos son muy diversos. En esta ocasión tenemos 8 películas, de ellas hablan 10 lenguas originarias, aparte del español y el inglés. De la lista destaca Lorena, la de los pies ligeros, de Juan Carlos Rulfo, sobre la corredora Rarámuri, ganadora de múltiples ultramaratones internacionales. La vocera, de Lucía Kaplan. El retrato, de María de Jesús Patricio, la primera mujer indígena en aspirar a la presidencia de la República Mexicana. Y Mamá, de Xuncero, documental que retrata una serie de conversaciones entre una madre soltera y su hijo, charlas que muestran sus lazos y contradicciones. Espero que la gente tenga la oportunidad de verlas. La verdad es que, como cada curaduría que hacemos desde el INCINE, pues la hacemos con mucho cariño, con la intención de que todas las personas puedan disfrutar de las producciones y, pues en este caso, de contribuir a la promoción de las lenguas y hacer un llamado pues a preservarlas y sobre todo a celebrar.
En la página del Instituto Mexicano de Cinematografía se pueden encontrar todos los detalles de la programación, desde las sedes y horarios hasta los sitios web que acogen la muestra. Noticias 22, Julio López. Él fue guía de muchos para hacer un viaje al centro de México y develar los secretos ocultos en la tierra mágica del peyote. Así fue evocado el legado de uno de los referentes del periodismo y la cultura nacional. El próximo martes 21 de febrero se cumplirán 23 años de la partida del maestro Fernando Benítez, escritor y periodista que fue recordado este domingo en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Un insólito pionero del periodismo narrativo, pero también autor de una obra excepcional y fundador de los suplementos culturales esenciales del país. Así se evocó al Premio Mazatlán de Literatura 1969 desde la voz de Jorge F. Hernández, Mónica Mateos, Jorge Vázquez González y Juan Villoro. Él supo encontrar recursos en la novela, en el cuento, para llevarlos al reportaje. Entonces combinó la mirada subjetiva y creativa del artista con los datos fácticos que encuentra el reportero. Y así reprodujo en pleno siglo XX la ruta de Hernán Cortés, siguiendo en otra época los pasos de los conquistadores. Su labor como periodista e historiador le permitieron estudiar temas poco explorados durante el siglo XX, entre ellos la presencia de las comunidades originarias en nuestro país. Recorrió todo el país y esto dio lugar a los 5 volúmenes extraordinarios de los indios de México. Fue algo precursor en todo, no solamente desde el punto de vista cultural, sino político, porque los indígenas eran los olvidados de la historia, estaban totalmente fuera de cualquier tipo de discurso y se pensaba en ellos como sujetos del pasado o bien como personas que habían legado cosas importantes a los museos, pero no se hablaba de los indios en tiempo presente. Juan Villoro, en sintonía con los demás ponentes, consideró necesario reencontrar a Benítez y traer sus principios a nuestro tiempo. Su legado ha de servir, entre otras cosas, para afrontar adversidades y en particular la crisis de violencia que viven los y las periodistas en México. Y él siempre nos enseñó que el periodismo era el mejor oficio del mundo, más allá de las adversidades. México se ha convertido tristemente en un país donde los periodistas pagan con su vida por buscar la verdad. Esto es dramático, pero creo que el ejemplo de Benítez debe servirnos para seguir adelante, para no transigir ante el poder. Durante el homenaje se anunció que la Fundación Dr. Ildefonso Vázquez Santos ya elabora distintos proyectos para rendir tributo a la figura de Benítez, como nuevas ediciones de sus obras y ejercicios para el fomento de las mismas. También prepara un festival que honrará la memoria del autor mexicano. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y seguimos celebrando a los mexicanos ahora en momentos más contemporáneos, también vinculado con la cultura y con la imaginación. Efectivamente, porque la magia de Del Toro conquista a la Academia Británica. Vamos a ver. And the BAFTA goes to Guillermo del Toro's Pinocchio. Pinocho, la película animada de Guillermo del Toro, sigue cosechando galardones. En esta ocasión se trata del premio a Mejor Película Animada de los premios BAFTA 2023. Este domingo 19 de febrero, la British Academy Film Awards otorgó al director jalisciense una distinción más, a la que se suman las recibidas por sus cintas La Forma del Agua, de 2017, y El Laberinto del Fauno, de 2006, otorgados por la misma organización. Pinocho sigue siendo reconocida por las diversas asociaciones cinematográficas en el mundo, y también recibió el Golden Globe 2023 y el Critics' Choice Awards 2023, ambas por Mejor Película Animada. Anteriormente, en 2022, ya había conquistado el Hollywood Music Awards por Mejor Canción en Película Animada, además de Mejor Animación por parte de Los Angeles Film Critics Association y el Chicago Film Critics Association. Hello to Doom and Netflix fans, I am Guillermo del Toro. This is my Pinocchio. Esto refrenda su nominación para el Oscar 2023, cuya ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 12 de marzo. And we are very sure that this incarnation is a particularly beautiful one. Medio siglo de trayectoria respaldan el amor por el teatro de Luis de Tavira. Y él sigue aún conquistando a las audiencias. Vamos a ver de qué forma.
Crab, el icónico personaje de Samuel Beckett, revivió por segunda ocasión este fin de semana en el Teatro de la Ciudad, gracias a la dirección escénica de Sandra Félix y la interpretación del maestro Luis de Tavira. Una grabación que hiciera Crab hace 30 años vuelve a la luz y trae consigo un sinfín de memorias. Ahora, a partir de su propia voz, el adulto de 69 años reencuentra a aquellas mujeres que le hicieron feliz, sus pérdidas, pero también despierta en él una reflexión en torno a cuán vulnerable y frágil puede ser el humano. Hay en esta obra un recuerdo, un imperativo de memoria de lo que ha sido la vida y de las preguntas fundamentales que implican ese recuento. Es una obra un tanto extraña, por lo tanto extraordinaria, que está en un punto de intervalo entre sus dos grandes obras maestras, que son Esperando a Godot y Final de Partida. Luis de Tavira se interesó a muy temprana edad por las artes escénicas. La presentación del monólogo ha servido como pretexto para celebrar su trabajo. Al término de esta segunda y última función, el actor y dramaturgo de 74 años fue distinguido con una placa. Voy a cumplir 50 años de vivir el privilegio de la vida del teatro. Y este momento para mí es ante todo un homenaje de gratitud al teatro y a los actores y a las actrices, que son de quienes yo he aprendido lo que sé. Solo se presentaron 2 funciones de la última cinta de Crab, pero esta no fue la única oportunidad para ver al maestro Luis de Tavira. El exdirector de la Compañía Nacional de Teatro tiene muchos proyectos en puerta. Hay un reestreno próximo de una obra que se estrenó en noviembre pasado, que se llama Furor. Estoy trabajando con Jorge Vargas un espectáculo sobre Matteo Ricci, un misionero jesuita del siglo XVI que se aventura a entrar a China para fundar la ocasión de una amistad entre las culturas. Con imágenes de Javier Contreras y Baldomero Ochoa, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Un abrazo muy grande al maestro de Tavira, imparable, de verdad, incansable. Hay que estar al pendiente de la carta. Muy buena pieza que se presentó en el Helénico, y ahora, bueno, pues un teatro para más gente que tenga la oportunidad de ver esta gran pieza. Regresamos con un jardín escultórico. Y carnavales. Ya volvemos. México necesita ideas de futuro, alternativas de futuro, y esa es la razón por la que obtuvimos triunfos electorales en Guadalajara con Pablo Lemus, en Monterrey con Colosio, en Jalisco con Enrique Alfaro y en Nuevo León con Samuel García. Nos consolidamos como la tercera vía que necesita México. El futuro es naranja. Movimiento Ciudadano. ¿Sabes qué es la CNDH? Sinceramente he tenido poca información de ello. Esta CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Una propuesta escultórica contemporánea da vida a este singular jardín. El Jardín Escultórico del Museo de Arte Moderno recibió un reacondicionamiento en el contexto del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. La restauración e intervención de 37 de las cerca de 80 esculturas emplazadas en el espacio se suma la instalación de iluminación especializada para estas piezas. De igual modo, se instalaron rampas y otros recursos de accesibilidad motriz, así como guías podotácticas para el público con discapacidad visual. Los visitantes también podrán disfrutar de recursos de comunicación, como los códigos QR a través de los cuales se puede acceder a las cédulas de las esculturas en varios idiomas.
El Jardín Escultórico del Museo de Arte Moderno continúa con el apoyo de 15 voluntarios que acompañan a los visitantes en su recorrido proporcionándoles información de las piezas. Esta nueva etapa busca extender la inclusión y accesibilidad del jardín y su colección, que comenzó a integrarse en los años 60 del siglo XX a partir de las bienales de escultura organizadas por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y los ecos del Carnaval de Río llegan rodando a la Ciudad de México. Ya comenzó el Carnaval de Brasil y la samba también sonó este domingo en la Ciudad de México. Así se celebró el Carnaval en Paseo de la Reforma. A las 9 de la mañana en punto cambiaron los ritmos en el Ángel de la Independencia. Las sesiones de aeróbic que se realizan durante el paseo dominical Muévete en Bici dejaron la música pop e incorporaron a su programa los ritmos típicos de Brasil. Lo que quisimos fue primero enseñar una probadita de lo que es la samba y lo que es el frevo, que son ritmos muy importantes del carnaval, para que a las 11, que empieza nuestro desfile carnavalesco, pues puedan disfrutarlo de una manera más activa. Collares y diademas de todos los colores se vendían por doquier. La gente se sumaba a las clases de baile con el paso de las horas. Llegadas las 11, Batalá México arribó al lugar para iniciar con la batucada. Lo que quisimos transmitir al público mexicano es que es la mayor fiesta que se organiza en el país. Entonces, hoy apostamos por un festival, un carnaval que sea completamente orgánico. La convocatoria salió hace un mes y lo que recibimos fue una gran respuesta por parte del público mexicano, por parte de la comunidad brasileña. Si queremos que se posicione en un top súper alto porque hay mucha comunidad brasileña y también habemos mexicanos que no hemos ido para Brasil y decimos, o sea, ¿cómo va a ser el carnaval? No te imaginas porque es increíble, pero es una probadita de lo que es Brasil en México. Los tambores se abrieron paso por el Ángel de la Independencia hasta Avenida de los Insurgentes. Al final, regresaron a su punto de salida. Este fue el primer desfile alusivo al Carnaval de Brasil y se espera que en próximos años también se incluyan carros alegóricos. Con imágenes de Saúl Nieto y Enrique Varela, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. La memoria de Mario Lavista sigue viva y se recrea ahora entre los acordes de su obra Sacra. Como una manera de rendir homenaje a Mario Lavista, compositor fallecido el pasado noviembre de 2021, el coro de madrigalistas ofreció un concierto en el Colegio Nacional titulado Mario Lavista, un vistazo a su música coral sacra, y con el cual se ofreció una perspectiva de una faceta poco conocida del maestro. En esta ocasión, este es un programa que ya teníamos muchas ganas de hacer, sobre todo el coro de madrigalistas, y con el maestro Rodrigo Cadet como director invitado, alrededor de la música sacra del maestro Lavista, ¿no? Música vocal, que en efecto no se interpreta mucho, pero por otro lado es muy conocido pues la devoción del maestro por la música religiosa, por la música espiritual, ¿no? En un sentido muy amplio. El director Rodrigo Cadet destaca la particularidad del lenguaje musical en estas obras de Mario Lavista, y el cual incluye algunas técnicas del Renacimiento. Misa Brevis, para coro a capela, fue acompañada en esta ocasión por un órgano. La pieza de 30 minutos, compuesta entre 1994 y 1995, fue comisionada por la directora coral y promotora musical Carmen Telles. Tenemos la misa brevis, que pues es una misa tal cual a la usanza medieval. Tenemos, por ejemplo, el salmo, que ese es para una voz con trabajo, una soprano con trabajo y crótalo, estas pequeñas campanitas que dedicó en su momento a la maestra Lourdes Ambrís. Es una exploración muy interesante, ¿no? Es un salmo, pero es una exploración espiritual. Ustedes lo van a escuchar, son notas muy largas con el contrabajo, son música muy cíclica, ¿no? Muy espiritual. Y bueno, luego tenemos el Stabat Mater, que tiene una instrumentación muy poco usual, porque es un ensamble de 8 violonchelos y coro mixto. El concierto homenaje forma parte del ciclo Música Imbal, grupos vocales, y también conmemora un aniversario de la agrupación vocal. El coro de Bellas Artes es conformado por 28 elementos
es el coro de cámara pues más emblemático de México, que en esta ocasión, este año, está celebrando su 85 aniversario. Los violonchelos son músicos invitados, varios de ellos participan en la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, pero bueno, ahora vinieron como invitados individuales para participar junto al coro de madrigalistas. Y como parte de este homenaje, este programa también fue ofrecido el domingo 19 de febrero en el antiguo Colegio de San Ildefonso. El destino nos une esta noche con un hilo rojo a Rincón Nippon. Konnichiwa amigos, bienvenidos a Rincón Nippon. Yo soy Miri Murasaki y hoy vamos a platicar de la leyenda del hilo rojo. El hilo rojo o Akai Ito, mejor conocido como el cordón del amor o del destino, es una creencia que proviene de China, en la que se creía que los dioses ataban un cordón rojo alrededor del tobillo o en el dedo meñique, en el caso de la cultura japonesa, a quienes deberían conocerse o ayudarse en un momento concreto de sus vidas. Este cordón, según la creencia, puede estirarse, torcerse, pero nunca romperse. Una de las leyendas cuenta que un emperador pidió ayuda a una bruja muy poderosa que tenía la capacidad de ver el hilo rojo del destino para que lo ayudara a encontrar a quien le correspondía la otra parte del hilo rojo que estaba atada a su meñique y así poder conocer a su futura esposa. Al seguir el hilo rojo, el emperador llegaron a un mercado donde se encontraba una campesina con un bebé en los brazos. Ahí se encontraba el otro extremo de su hilo. Pero esto no le gustó nada al emperador. Furioso, aventó a la campesina y a su bebé, haciéndole a la pequeña una herida en la frente. Y además ordenó que detuvieran a la bruja, pues pensó que se burlaba de él. Años más tarde, el emperador estaba listo para casarse y decidió desposar a la hija de un general muy poderoso. Pero se llevó una gran sorpresa cuando por fin conoció a su futura esposa, pues tenía una cicatriz en la frente igual que aquella bebé que aventó cuando rechazó su destino años atrás. También existe otra versión de esta leyenda en la que se cree que un anciano que vive en la luna sale por las noches y busca almas gemelas en la tierra y cuando las encuentra las ata con un hilo rojo para que no se pierdan. Existen muchas referencias de este elemento en la cultura nipona. La película titulada Your Name o Kimi no Na wa es una de las más populares. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara! Muchas gracias, Miri. El próximo viernes se cumple un año del inicio de la guerra ruso-ucraniana. En este marco, con una logística de secretismo absoluto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo una visita sorpresa este lunes a Kiev. El mandatario norteamericano se reunió con su homólogo Volodymyr Zelensky, a quien aseguró que respaldará a Ucrania en su lucha contra el ejército ruso durante el tiempo que sea necesario. Mañana, el presidente de Estados Unidos va a hablar ante el Parlamento polaco, mientras Vladimir Putin lo hará ante la Duma de Moscú. Los expertos aseguran que en ambos discursos se hará referencia a las expectativas sobre el futuro de la guerra en esta región del planeta que tienen preocupadas a muchas personas y además esta es una visita de altísimo riesgo. De ahí el secretismo con el que se llevó a cabo. Dice Joe Biden que solo muy pocas personas muy cercanas a él sabían que iba a ser una escala antes de llegar a Polonia. Para muy visitar. Breve, y bueno, tenía que hacerlo. Inclusive durante su presencia sonaron ahí algunas bombas de misiles antiaéreos, lo cual ponía en alerta pues a todo el mundo, no solo a la guardia que venía acompañando a Joe Biden, y esperemos que mañana en estas retóricas se busque de verdad una solución pacífica y un fin a las hostilidades en esta región que tan dañada ha sido. No obstante, como esta parte de apoyo que ofrece Biden a Ucrania, los tanques que necesiten, le dijo Joe Biden, porque Vladimir Putin está equivocado si creen que Ucrania va a caer con sus aliados. Efectivamente, ayuda en efectivo, con el dinero que se mencionó, y también en cuanto al equipo militar para poder hacer frente a esta invasión.
Pues ahí queda a la reflexión, nos vamos a la pausa. Antes los invitamos a que no se pierdan Debate 22, hoy para descubrir al pintor o a redescubrir al pintor Enrique Echeverría. Javier Aranda Luna recibe para este fin a la escritora, curadora y crítica de arte Silvia Navarrete y a la promotora de arte María Esther Echeverría. No se pierdan esta conversación al término de Noticias 22 y nos vamos a una muy breve pausa. Regresamos. Eran las 4:30 de la tarde del 20 de febrero de 1943, cuando en un maizal ubicado en el pueblo de Paricutín, en Michoacán, surgió un montículo de tierra que generó incertidumbre y miedo en la población. Un volcán estaba naciendo. Como 15 días antes ya estaba temblando, hace 80 años allá, y el día del nacimiento el señor Pulido, que era habitante de esa zona, fue a su campo y ahí se dio cuenta que estaba haciendo muchos ruidos en la tierra y se levantaba humo. Y en la tarde empezaron a ver rocas saliendo de este lugar, pequeñas explosiones. En las primeras 24 horas, la montaña alcanzó 30 metros de altura. Al tercer día, ya se alzaba a 60 metros. En un año ascendió a 336 metros y actualmente mide 424, es decir, poco más que las extintas Torres Gemelas de Nueva York. El volcán, que recibió el nombre del pueblo donde nació y en tarasco significa al otro lado de, pertenece a los llamados monogenéticos. El volcanismo monogénico son esos volcanes que solo nacen una vez y hacen una corta erupción, en general sabemos de meses hasta varios años, y ya nunca sube otra vez el magma en el mismo lugar, es decir, ya no va a haber otra erupción. Se mantuvo activo de 1943 a 1952 y marcó un precedente para la vulcanología a nivel mundial, al ser el primero en su tipo que se pudo registrar y estudiar en cada uno de sus procesos. Al formar parte del campo volcánico Michoacán-Guanajuato, un área que cuenta con más de 1,100 volcanes monogenéticos, Michoacán es el estado del país que tiene la mayor probabilidad de que un nuevo volcán aparezca. La gente no los reconoce como lugares de actividad y de riesgos, entonces poco a poco las ciudades han ido expandiéndose en esos terrenos, ¿no? Esos volcanes. Por ello, su estudio y monitoreo es importante para preservar ambientes volcánicos, pero sobre todo para reducir riesgos y evitar peligros a la población. La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos. Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública. Ingresa a plataforma de transparencia.org.mx o llama al Telinai 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber. Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública. El Colegio de México reconoce el trabajo del economista y politólogo James Robinson, quien le ha tomado el pulso a América Latina. Daremos paso a la entrega del premio Villegas en Ciencias Sociales. Como cada 2 años desde 2010, el Colegio de México, en coordinación con la Fundación Colmex, otorgan el premio Daniel Cosío Villegas en Ciencias Sociales, que en 2022 reconoce el desarrollo y contribución al conocimiento en esta área del economista y politólogo inglés James R. Robinson, quien encuentra paralelismos entre su trabajo y el académico que da nombre al galardón. I think particularly what I like about Senor Villegas, if you look at his kind of intellectual trajectory, he's a bit like me. You know, he started off as an economist. His first book is an economics, a very technical economics book about tariffs in the early 1930s. But then he embraced politics and he embraced history, and he became a very sort of eclectic scholar. And in my own research, I found the need to do exactly that in order to understand, you know, the questions that I'm interested in.
licenciado en Economía por la London School of Economics, maestro en Economía por la Universidad de Warwick y doctor en Economía por la Universidad de Yale. El Dr. Robinson es director del Pearson Institute y ha desarrollado destacadas investigaciones en torno al poder político, las instituciones y la prosperidad. Señala que la desigualdad en América Latina tiene orígenes ancestrales. There's very deep historical roots of Latin Americans' economic problems and inequality in Latin America, which you can really trace back to the colonial period. That Latin American societies got set up in what we would call extractive ways, which were based on exploitation of indigenous people, exploitation of African slaves, very hierarchical with a kind of very well-defined elite class. And very many mechanisms of the creation and reproduction of inequality. James Robinson señala que en Latinoamérica la alta jerarquización, la ineficiencia de las instituciones económicas, los monopolios, la debilidad de instituciones políticas y de Estado, aunadas a un reciente surgimiento de democratización y rendición de cuentas, contribuyen a la desigualdad, ante la cual menciona un factor clave. I mean, I think education is fundamental. There's no example of the creation of a prosperous, egalitarian society without massive public, massive investment in education, including massive public investment in education. And I think, unless you have public investment in education, then you have private investment in education, and that just leads to a kind of elite reproduction in some sense, which goes on, of course, in all societies. It goes on in the United States. I used to teach at Harvard for many years, and that's an obvious example of elite reproduction through the education system. La ceremonia de entrega del premio Daniel Cosío Villegas en Ciencias Sociales 2022 se llevó a cabo en la Sala Alfonso Reyes del Colegio de México este lunes 20 de febrero. Noticias 22, Víctor Gaspar. El paisaje de infinita belleza que alguna vez existió se abre ante nuestros ojos. Admire este paisaje idílico de infinita belleza. Existió, fue real y retrataba a la naturaleza inalterada en su estado más potente y vulnerable. Fue pintado por Thomas Cole, fundador de la pintura de paisaje en Estados Unidos, conocida como Escuela del Río Hudson. La obra se llama View on the Catskill, Early Autumn. Todo empezó en 1825, cuando el joven pintor de origen británico se mudó a la localidad de Catskill, situada en la ribera del río Hudson, en Nueva York. Embelesado por la hermosura del panorama que lo rodeaba, aprendió a pintar paisajes y de esta manera creó un arte singular, netamente norteamericano, que lo hizo famoso y muy aceptado en una nación que en esa época anhelaba una identidad propia. Y aquí viene lo terrible. Cole empezó a pintar View on the Catskill, Early Autumn, en 1836, pero cuando terminó el óleo al año siguiente, el paisaje ya había desaparecido. El ferrocarril de Canajoharie y Catskill se estaba construyendo justo en el corazón de este lugar, destruyendo la naturaleza tan amada por el artista. Las obras de Thomas Cole, quien también fue poeta y ensayista, y se le consideraba como un paisajista romántico, conectaban con el alma de la gente. Y es que el pintor era un intenso, que consideraba a la naturaleza como algo moral, espiritual e incluso religiosa, amenazada por el arribo de la civilización moderna. Por eso, cuando vio la destrucción del paisaje de Catskill, perdido para siempre, escribió con desesperación sobre el sacrificio despiadado. Los bárbaros avariciosos están cortando todos los árboles del hermoso valle que solía admirar con ojos amorosos. Hoy en día se necesitan más románticos, enamorados de la naturaleza, dispuestos a protegerla de la destrucción a la que se ve sometida día tras día. Celebremos la obra del estadounidense británico Thomas Cole. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Y aquí las emociones se transforman en color y texturas. Codificar las emociones en el lienzo, ejecutarlas en las texturas, crear universos mayormente abstractos que hablan de la vida interior de su creadora. Durante 25 años, Marcela Dupré
se ha dedicado a la pintura y ahora presenta un cuerpo de trabajo en la Galería Casa M. Tiene que ver con técnicas que incluyen, sí, emociones, pero también partes más pensadas, ¿no es cierto? Y las texturas, que son mi pasión. Me encanta trabajar con esto en las obras. Creo que es algo que le aporta mucha vida a una obra. A veces el espectador percibe formas. En otros lienzos, el color y la textura se ofrece como una experiencia para el espectador. Dentro de la abstracción, uno de los temas que más me apasionan es la naturaleza. Entonces recurro mucho a esto de las flores, a la tierra, al agua, a los paisajes muy abstractos, pero bueno, que nos llevan a esos viajes y nos recuerdan a esas bondades de la naturaleza. El proceso creativo de Marcela Dupré es múltiple. Se inspira de la música, de la poesía y de otras imágenes. Sin esa saturación tanto del cerebro como del ojo, en mi caso particular, en mi forma de realizar y de crear, no sería tan posible llevar a cabo una obra. Para mí es muy importante poner toda esa saturación de color mental y bueno, a veces la vuelco en el lienzo, pero también tengo procesos que son como con paletas un poco más tranquilas, pero soy muy versátil, me gusta mucho probar diferentes técnicas y también lo hago con la paleta de colores. Viva Magenta se presenta en la Galería Casa M hasta el 9 de marzo de 2023. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y de la plástica nos vamos a la música. Un día como hoy, pero de 1967, nació Kurt Cobain, una de las figuras de la escena musical vinculadas a la maldición de los 27. Y aunque nunca le gustó el título, el líder de la banda Nirvana fue considerado por muchos la voz de la generación X. Cuando recibió su primera guitarra, tenía 4 años, imagínense, y decidió que iba a consagrar, iba a dedicar toda su vida a la música. Su calidad musical, sumada a su leyenda, mantiene los 15 álbumes de Nirvana entre los más vendidos, Rafa, a nivel mundial. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Pues sí eran proclives a los excesos. Muy proclives a los excesos y además considerando también, está este concierto desconectado de MTV, que es maravilloso. Claro, que es icónico, que realmente es un emblema para todos los amantes, no solamente de la generación X o del grunge, sino también de esta imagen de una juventud rota. Desenfrenada. Y a propósito de la construcción de la leyenda, sabemos, Kurt Cobain a los 27 años se suicida, es un electricista que iba a instalar un sistema de seguridad del que encuentra el cadáver. No obstante, con el pasar de los años, sus seguidores, sus fanáticos, han dicho que no fue un suicidio, que se trató de un crimen. Entonces, un crimen, y bueno, han implicado a Courtney Love, su pareja, y bueno, pues no es raro que una leyenda de estas dimensiones se generen muchas teorías, digamos, de la conspiración. En torno a la misma. Hay una carta suicida de Kurt Cobain dedicada a un personaje imaginario, no obstante, ahí está la conspiración. Ahí está la conspiración, diciendo que, bueno, fue orillado a cometer un suicidio a tan corta edad. Sin embargo, cuando uno conoce un poquito el historial de su vida, se da cuenta que tenía una tendencia a la autodestrucción. Kurt Cobain, desafortunadamente, como muchos otros enormes talentos que pues han sido malogrados. Y hay de personajes disruptivos a personajes disruptivos. Vamos a sumergirnos ahora en el arte subversivo de Banksy. Banksy, el artista que nadie sabe si es ella o él, o si se trata de un colectivo, estará presente en Plaza Carso a partir del 16 de marzo. Esto a través de una experiencia inmersiva. Todas estas producciones, o sea, de todo nuestro formato expositivo, pues sí, se vive como una experiencia, por eso las llamamos experiencias y no exposiciones. Pues tienen varias secciones que justo la idea es captar todos los sentidos distintos del visitante y llevarlo en este viaje a través del mundo, el mundo Banksy. Entonces empezamos con un área introductiva, informativa, donde habrá mucho material de lectura para entender un poquito el desarrollo de cómo se da a conocer el personaje,
artista, los motivos que le inspiran. El recorrido de poco más de una hora continúa con una sección en donde el público podrá ponerse en los zapatos del artista y sentir la emoción de compartir tu mensaje en un muro de graffiti digital, introducirse a la visión artística y descubrir los murales más icónicos de Banksy desde Londres hasta Palestina. Por último, en un gran salón, la obra envolverá a todos en un discurso sonoro especial. Lo que se puede considerar Banksy, que no sabemos si es hombre, mujer o un colectivo, ya se ha convertido en una idea. Son disruptores en todo sentido, antiestablecimiento, políticos, antipolíticos, y entonces va a la raíz de todo lo que es, digamos, la sociedad actual, y con unos mensajes que a través del arte pues captan la imaginación, captan la atención del público en todo el mundo. Noticias 22, Alberto Aranda. Al regresar tenemos cine, entre otras cosas. No se muevan de sus lugares, ya volvemos. Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta. Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas. Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado. Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad, los ecosistemas y el equilibrio ecológico. Senado de la República. 65ª legislatura. ¿Sabes qué hace la CNDH? No, la verdad no, ni idea. Esta CNDH cuenta con diversas formas para proteger tus derechos humanos. Procuramos la conciliación entre las personas quejosas y las autoridades señaladas como responsables y trabajamos para la inmediata solución de un conflicto planteado durante el trámite cuando la naturaleza del caso lo permita. En situaciones que no se pueden resolver de inmediato, iniciamos una recomendación con el objetivo de reparar el daño a las víctimas. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos. Hay artistas que han quedado un poco al margen, pero tienen mucho que decir a los jóvenes de hoy. Es el caso de Enrique Echeverría. ¿Quién es Enrique Echeverría? Enrique Echeverría fue un pintor de vocación absoluta y un ser humano extraordinario. ¿Quién es Silvia Navarrete? Pues un pintor muy vigente y muy interesante, muy complejo, cuya carrera se truncó porque murió prematuramente. Y es momento de redescubrirlo. Lo vamos a redescubrir aquí en Debate 22, después del noticiero. Hoy, 21 horas. Es lunes de reporteros. Karen Rivera nos ofrece un menú. A ver qué les parece para el futuro. Rafa, vamos contigo. Así es, Laura, ya está aquí Karen Rivera. Karen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto, Rafael. Y ya no es ni siquiera pensar en transgénicos o genética del alimento, no. Es carne artificial e insectos. Insectos. ¿De qué se trata, Karen? Pues mira, resulta que el 95% de las especies de mamíferos que habitan el planeta son humanos y su comida. Solo el 5% restante son especies de mamíferos silvestres. Esto es preocupante y le preocupa mucho a la FAO, pensando que para 2050 seremos más de 9.700 millones de habitantes en el mundo. ¿Cuáles, algunas de las alternativas que propone la FAO como alimentos del futuro? Los insectos. Veamos de qué se trata. Las tecnologías siempre han ido de la mano con la alimentación global. Conforme la población crece, hay un déficit de alimentación porque el campo no puede producir alimento para todos a la misma calidad, ¿no? Y lo que hizo la industria fue sobreexplotar el campo y el mar.
Nosotros somos un pueblo que prehispánicamente se consumían los insectos, ¿no? Desde el mundo de los aztecas, de los otomíes, había un gran consumo de los insectos y que actualmente se sigue haciendo. La idea respecto a los insectos sería no tanto visualizarlos como alimentos del futuro, sino ya del presente, pensando en que estamos trabajando con recursos limitados. Moscas fritas a la francesa, galletas de orugas o barritas energéticas de grillos son algunos de los platillos que ya se encuentran disponibles en restaurantes y supermercados del mundo. Productos que han ganado terreno debido a que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura propone a los insectos como los potenciales alimentos para las generaciones del futuro, por dos razones: su alto contenido proteico y un menor impacto ambiental. Los insectos son proteínas 100% sanas, llamémoslo de alguna manera, porque carecen de grasas. Lo que tiene el puerco y la res, sobre todo, más la res que el puerco, es que generan grasas trans al ser quemadas. La cantidad de proteína de los insectos, sobre todo ya secos, es alrededor del 35 o 60%, que es superior, ¿no?, a otras fuentes alimentarias de este nutrimento. Y no solamente de proteínas, sino también tiene otros nutrimentos como vitaminas, B1, B2, B6, C, D, E, K. Podrían ser un alimento central, pero piénsalo de esta manera: ¿con cuántos insectos te llenarías? ¿No? Entonces la cantidad de insectos que necesitas para estar satisfecho es muchísimo mayor a la cual podrías tú producir o la cual podrías tú encontrar en el ambiente en el que estés. En el mundo existen más de 1.900 especies de insectos comestibles catalogadas y en México se consumen más de 500. La FAO asegura que una dieta basada en estos invertebrados es saludable y sustentable porque su producción requiere un menor uso de recursos naturales, agua, energía y espacio. Expertos en soberanía alimentaria aseguran que para que esto sea posible es importante reglamentar su consumo desde lo social, lo político y lo agroecológico. No está clara, no, para nada, ni la reglamentación, ni el uso, ni el sobreuso, ni la sobreexplotación, ¿no? O sea, hay muchas cosas en el vacío, digamos, legal. En México enfrenta bastantes retos porque el campo ha sido abandonado sistemáticamente, al menos desde la segunda mitad del siglo XX. Y a nivel internacional, los insectos siguen siendo plagas, entonces no se están considerando como un alimento alternativo. Hemos mencionado, ¿no?, cómo se suelen comercializar hoy en día los insectos y suele ser así en cubetas, ¿no?, con condiciones o en condiciones pues cuestionables, digamos, de higiene, ¿no? No sabemos de dónde vienen, si dónde fueron producidos, con qué agua se regaron esos campos. Desde 2018, la Unión Europea permite procesar insectos para producir alimentos. En sus tiendas departamentales ofrecen productos hechos con harina de estas especies o gusanos enteros. Esta industria tiene el objetivo de generar alimentos seguros para el humano basados en la economía circular. Pero la crianza, cultivo o producción de cada uno de los invertebrados requiere condiciones específicas según su lugar de origen. En México, por ejemplo, el chapulín es uno de los más consumidos y su recolección enfrenta serios problemas. Las cantidades, como les digo, a veces bajan hasta ser sobreexplotados y entonces en Oaxaca los chapulines no son de Oaxaca, ¿no? Son de Puebla, o son de Tlaxcala en su mayoría. Entonces, en un rango de 10-15 años no se ve como real que los insectos sean el alimento del futuro. Incluso desde la aceptación de cómo se ven, ¿no?, cuáles son sus características sensoriales, las que provocan cuando uno los consume, y eso en cierta medida o en muy buena medida genera un rechazo al consumo de estos insectos o de estos alimentos. Por supuesto, Karen, aquí está el problema alimentario del mundo, claro, que tiene muchísimas aristas y cualquier cantidad de reflexiones. De manera particular, pensando en los insectos, que va más allá de una cuestión de estética, más que el alimento del futuro, es el alimento del pasado. O sea, ese alimento del pasado, yo creo que siempre es
necesario voltear a mirar al pasado, sobre todo pensando en el campo, ¿no? Pero también lo consideran el alimento del futuro por lo que estamos haciendo con el cambio climático, con el planeta. Pero algo fundamental, y me parece que aquí es donde hay que poner el foco, es lo que está pasando con el consumismo hoy en día. También se extinguen estos animales. Claro, por supuesto. O sea, ¿qué estamos consumiendo hoy? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se desperdicia la comida en este momento? Y entonces, pues creo que el problema mayor somos los humanos, ¿no? ¿Cómo estamos consumiendo? ¿Qué estamos consumiendo? Has hablado, Karen, perdón, de las abejas, de lo delicado que es si se acaban las abejas en el planeta Tierra. Pero si nos comemos las abejas... ¿Qué pasa? Exacto. Hay un dilema aquí grande y sí, efectivamente, hay lagunas legales. No se tiene una regulación de cómo se recolectan los insectos, no se sabe exactamente qué está pasando. En Oaxaca me decía la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM que cómo se recolectan los chapulines y al final son con unas mallas enormes que terminan recolectando hasta conejos. ¿Qué pasa después con esas especies? Con las catarinas, ¿no? Con todo eso que se desperdicia. Efectivamente hay un problema y hay que mirarlo. Si son o no, creo que necesitamos primero resolver todas estas cuestiones, todas estas lagunas para decir si son o no son los alimentos del futuro. Pero ¿qué te parece si ahora hablamos de la carne artificial? Además de los insectos, una de las alternativas que buscan un equilibrio entre el consumidor, la salud de la tierra y la ciencia es la carne artificial. Un informe elaborado por la Academia de Ciencias de Estados Unidos asegura que 36 de cada 100 mamíferos que habitan el planeta son humanos, pero que 60 de cada 100 son su comida. Una cifra alarmante que muestra la demanda de este producto en el mundo. Las carnes que consumimos en la actualidad se dividen en tres: res, puerco y pollo. Son las únicas 3 proteínas animales que se consumen de manera masiva. Y eso afecta también a nivel internacional por la ganadería de exterminio. El mercado lo que ha hecho es nada más tener 5 productos en nuestra mesa en vez de los 30, 40 productos que producían la milpa, que producían los agricultores y que el mercado ha ido especializando. En 2022 abrió sus puertas en México la empresa Forma Foods, impulsada por investigadores del Tecnológico de Monterrey, que diseña sustitutos de carne a través de la bioingeniería y la bioimpresión, a base de 2 rutas tecnológicas distintas: plantas y vegetales, y el cultivo de células musculares de animales obtenidas de una biopsia de ganado. Esa carne cultivada sería exactamente igual al de la carne que se obtiene de una vaca. De hecho, pues nos inspiramos mucho en cómo se forma el tejido musculoesquelético en el animal para esas mismas condiciones de desarrollo, traerlas al laboratorio, inspirarnos en ese proceso biológico natural y darle esas condiciones en el laboratorio de cultivo celular. Entonces, el tejido que obtendríamos mediante cultivo celular sería exactamente lo mismo, sería un análogo idéntico, solamente que se desarrolle ese tejido fuera de la vaca. Entre las ventajas de llevar a la mesa un filete creado en el laboratorio se encuentran la reducción de gases de efecto invernadero, una menor deforestación y pérdida de biodiversidad, así como la disminución de contaminación y consumo de agua. Aunque países como Singapur ya tienen entre sus menús platillos con pollo sintético, la carne artificial todavía no es un producto accesible para la sociedad por su valor económico. Mucho de los obstáculos que vemos ahorita en el mundo, no nada más en México, para llevar al mercado la carne cultivada es la regulación. El problema, el cuello de botella, y yo creo que es nuestra idiosincrasia porque queremos seguir comiendo como hemos consumido, como nos hemos alimentado por tanto tiempo. Todavía tenemos que decir nuestra alimentación es gracias a nuestros productores y a nuestros agricultores en México. La solución a esto es volver a las semillas, volver al campo más fuerte y volver a toda esa producción de gran variedad que antes teníamos y que históricamente teníamos. Hace falta que nos informemos, que lo retomemos y recuperemos justamente esa riqueza de la gastronomía mexicana que ha sido desplazada por otras, ¿no? O por influencias que no necesariamente son las mejores para el perfil de la población mexicana. Híjole, Karen, sí, un tema polémico que tiene muchas aristas, muchas cosas que reflexionar, pero también
creo que tiene solución. Tú hablabas hace ratito de la distribución, hablábamos también de una apertura y una conciencia de las cantidades de consumo y del respeto al medio ambiente, independientemente, yo sé que esto es insectos y carnes artificiales, pero independientemente de lo que se consuma, yo creo que el tema va... Desperdicio, lo que desperdiciamos también, dónde se distribuye, ¿no? Es importante reflexionar sobre lo que estamos comiendo en este momento para poder así plantear qué vamos a comer en un futuro, cómo vamos a alimentar a las generaciones en un futuro para el 2050, que ya no estamos tan lejanos, que seguro nos va a tocar verlo, o eso espero, pero lo cierto es que tenemos que generar conciencia en torno a cómo estamos consumiendo tanto a los ecosistemas como a los animales, a los insectos y de qué manera lo estamos haciendo. Se queda para la reflexión, Rafael, porque efectivamente es un tema que tiene muchísimas aristas y que es muy amplio, pero hay que poner sobre la mesa lo que está pasando también con el campo, el abandono que tiene el campo, lo necesario que es regresar a nuestras semillas para también conservar los nutrientes para todos, porque mientras más se producen, menos nutrientes se tiene en cada alimento. La importancia de la ciencia, que esté involucrada precisamente en esos procesos para que en el futuro haya que comer. La sabiduría de los campesinos también, Rafael. Ahí queda pues en el tintero. Muchas gracias, Karen. Gracias. Laura, ¿cómo ves? Bueno, pues sí, es un temazo. Desafortunadamente las estadísticas indican que el consumo de alimentos en general, de carne en particular, en los países conforme van desarrollándose, es mayor, se incrementa. Y ahí lo vemos también en los índices de obesidad que también están aumentando mucho. Sí, hay que romper con esa dinámica. Karen, nos vemos en unos cuantos días. Y Rafa, ¿qué te parece si nos despedimos con música? Tenemos a un artista muy interesante, no tan conocido. Una gran propuesta.